Vamos a meditar sobre el capítulo 3. Nos habla acerca del encuentro que van a tener en la era Ruth con Boaz. Y vamos a ver también el consejo de Noemí, que vamos a ver que es un consejo algo temerario que le da a Ruth. Hasta el capítulo 2 ya había terminado la cosecha o la siega de la cebada. Y Ruth está en la casa viviendo con su suegra. Parece que hasta ahí habían conversado tal vez Noemí con Ruth y se esperaría por el trato que tuvo Boaz con Ruth que tal vez en algún momento Boaz se animaría a pedir matrimonio a Ruth. Pero estaban Noemí y Ruth y no pasaba nada. Ni se acercaba a Boaz, ni había ningún indicio de nada. Y es donde comienza ya nuestra lectura con una preocupación de Noemí por el futuro de Ruth. Dice así, mire el versículo 1. Después dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas has estado? Y he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Amén. Vamos a ver a una Noemí que se está preocupando por Ruth. ¿Con quién se va a casar? ¿No? Pero esa preocupación ya tiene una respuesta. Es Boaz, el pariente cercano, el pariente redentor, quien estaba obligado por la ley a casarse. Pero por algún motivo piensa Noemí de que Boaz no se ha pronunciado. ¿Tendrá temor? ¿Tendrá miedo? ¿O no querrá tal vez redimir a Ruth y a la familia de Noemí? Muchas interrogantes hasta aquí. Ante este vacío, vamos a ver que Noemí prepara una estrategia muy temeraria, ¿no? Y le dice lo siguiente, mira, versículo 3. Te lavarás pues, hija mía, y te ungirás, te perfumarás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Noemita que prepara su estrategia. El versículo 4 nos habla lo siguiente: y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Vemos una Ruth bastante obediente, ¿verdad?, a la autoridad que era su suegra. El plan de Noemí era que Ruth le proponga matrimonio a Boaz. Era bastante temerario porque pudo haberla desechado. ¿Y cómo quedaría Ruth? Era bastante temerario para la reputación de Ruth, para el futuro de Ruth. Si todas las cosas no salían como Noemí pensaba, prácticamente estaba condenado el futuro de Ruth. Pero como al comienzo, hermanos, a Ruth no le importaba eso. Había algo más en el corazón de Ruth, que era la fe. Dejó su tierra hacia un futuro incierto en Israel, confiando en que ella quería ser parte del pueblo de Dios y que quería conocer, adorar a ese Dios. Conocer y estar al lado de ese Dios valía más que su propia vida, que su propio futuro. Y Ruth, de alguna manera, pues, había escuchado en la familia de Noemí misma, las costumbres y las leyes del pueblo de Israel. Y ella, con lo poco que conocía, se aferraba a las leyes de Dios, a la palabra de Dios. Y vemos desde el momento que ella sale a buscar alimento, confiaba en la ley de Dios, en la cual los que sembraban la tierra iban a dejar espigas para el extranjero, para el pobre, para la viuda. Y todo eso estaba en Ruth. Ruth era pobre, era extranjera y era viuda. Ahora Ruth sabe de la ley del levirato, de que cuando muere un varón casado con su esposa y su esposa no ha podido tener hijos, descendencia, el hermano inmediato o el pariente inmediato tenía el deber por la ley de casarse con la viuda, y el primer hijo que nace llevaría el apellido, el nombre del muerto, del fallecido, para que la heredad no se pierda, para que los hijos de Israel permanezcan sus nombres, sus apellidos, por así decirlo. Ahora, Ruth, ¿por qué le hace caso a Noemí? Porque era parte de la ley de Dios. Ella sabía y ella quería hacer la voluntad de Dios. Ella quería cumplir las leyes de Dios. Muy bien.
Entonces ella dice a su suegra, haré todo lo que tú me mandes. Entonces Ruth debía declarar sus intenciones a Booz, buscar la redención. Para nosotros nos parece bastante raro, ¿verdad?, pensar eso hoy en día, ¿no? Pero para cumplir con esto demandaría negarse a sí mismo, buscar que hacer la voluntad de Dios sobre la voluntad propia de la persona. Y eso vamos a ver en Ruth. El versículo 6, vamos a ver ya la obediencia de Ruth a Noemí al pie de la letra. Dice así la palabra de Dios, versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y descubrió sus pies y se acostó. Se acostó en sus pies. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, se despertó y se dio la vuelta a ver qué había. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Hay mucha controversia en esto. ¿Qué quiere decir eso que se acostó a sus pies? Algunos comentaristas bíblicos dicen que fue un acto inmoral de querer tener relaciones sexuales. Pero no creemos que haya sido eso, por el carácter mismo que ya viene presentando Ruth. No era eso. Pero lo que vamos a ceñirnos es a lo que dice acá. Dice que se acostó simplemente a los pies. Vos eres un hombre también, desde el principio lo hemos visto, respetuoso y deseoso de hacer la ley de Dios. Un hombre y una mujer deseosos de hacer y cumplir la palabra de Dios, ¿no?, sobre sus gustos, sobre sus deseos y sobre sus preferencias. Vamos a verlo más adelante. Y aquí viene ya la narración del encuentro entre Ruth y Booz. Y Ruth le va a declarar sus intenciones, ¿no? ¿Cuáles son sus intenciones? Versículo 9. Mire, dice así. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Ella le responde, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tu bordes de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Se identifica como la sierva, es decir, con humildad y con mucho respeto a su Señor. Y le hace su pedido. Extiende el borde de tu capa. Cúbreme con tu capa, protégeme, ¿no? Ampárame. Ampárame, porque estaba una viuda pobre, desamparada. Entonces, era el redentor, el pariente que se casaba la iba a amparar, porque estaban en la pobreza extrema. Ella tiene que humillarse, ¿no? Por favor, ampárame, porque tú eres pariente cercano. ¿Su pedido en qué se fundamentaba? En la ley de Dios. Ella lo hacía porque la palabra de Dios decía. Vemos eso, el deseo de cumplir la palabra de Dios. ¿Y qué responde Booz? Vamos a ver la respuesta de Booz en el versículo 10. Y él dijo, mire, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Esta bondad que estás haciendo, mire, Booz lo ve como una bondad, que vaya a pedirle que se case, que la redima. Bueno, si lo vemos así con nuestros ojos y entendimiento de este tiempo, qué bondad, ¿no? Pero aquí hay algo grande. La primera bondad es haber dejado toda su familia, su tierra, y venirse a aventurar, por así decirlo, humanamente hablando, a vivir con Noemí en Israel. Pero eso era visto como un acto de mucha fidelidad y lealtad a su familia y a su suegra. Ahora, ¿cuál es la segunda bondad? ¿Qué implicaba el ser redimida, el casarse con Booz? Implicaba que los muertos, que habían muerto, Elimelec, sus hijos, iban a tener un nombre. Prácticamente Elimelec y sus hijos, su nombre de ellos, su parte en Israel estaba condenada a desaparecer. Estaba condenada a desaparecer. Su parte, su heredad, su nombre de Elimelec y de sus hijos. Entonces, ella está preocupándose, Ruth, por los muertos, ¿no? Mejor dicho, por el nombre de la familia de su suegro, ¿no? Ella va a hacer algo que va a beneficiar a la familia de su suegro que ya está muerto, ¿no? Y eso es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? La ley del levirato, que se case el pariente cercano, para que no se pierda la heredad, para que no se pierda el nombre de esa familia, para que no desaparezca la familia.
Y entonces aquí se sorprende vos, bendice a Ruth y alaba, ¿no? Dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera, tu posterior bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Cuando le dice yendo en pos de los jóvenes, nos da a entender que él era ya viejo de edad. Era un hombre maduro ya. Por algún motivo estaba solo, disponible, pero está viejo. Ya es viejo, ya es de edad. Y le dice, no has ido a buscar a los jóvenes, sean pobres o ricos. Te has negado a ti misma. Te has negado tus propios gustos y estás buscando hacer la voluntad de Dios. Redimir el nombre de la familia que ha fallecido, que estaba por desaparecer, y a tu suegra también. Entonces vamos a ver algo importante acá, ¿no? Dice el versículo 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vos bendice a Ruth, la alaba y la llama mujer virtuosa. ¿Nos hace recordar algo? Proverbios 31, la mujer virtuosa. Su esposo y sus hijos la alaban, la llaman bienaventurada. En la Biblia hebrea tienen un orden diferente a nosotros, los judíos, los hebreos. El libro de Ruth está después de Proverbios. Como que ahí mismo la idea de mujer virtuosa se enlaza con la persona de Ruth. Y ahora vos vas a revelar los motivos por qué él hasta ahora se ha quedado callado. No ha hablado nada. No fue a pedirle matrimonio, nada, ¿no? ¿Cuál sería el motivo por el cual vos, si es que había algo en su corazón, negó ese sentimiento hacia Ruth? Si es que había algo, ¿no? Pero él se negó. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de negarse a sí mismo? Mire el versículo 12. Nos dice los motivos de la prudencia de vos. Dice así, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, le dice, con todo eso hay pariente más cercano que yo todavía. No me corresponde. Y él era bien respetuoso de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Entonces, ¿cuál era el motivo por el cual vos se negó a sí mismo, por así decirlo? Respetar la palabra de Dios, aún sobre sus emociones, aún sobre sus sentimientos, podríamos decirlo. Porque había otro pariente cercano, más cercano todavía que él. Nos habla mucho del corazón de Ruth y de vos, temerosos de Dios, respetuosos en extremo de la palabra de Dios. Luego el versículo 13, vamos a ver a vos mostrando un cuidado y respeto por la integridad de Ruth. Mire lo que dice el versículo 13. Pasa aquí la noche, le dice, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, que te redima él. Mas si él no te quisiese redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y aún está todavía dispuesto, si es que aquel a quien le toca redimir, la redime, ¿qué va a hacer, no? Tendrá que renunciar a Ruth. Y si él no quiere, ya yo te voy a redimir. Pero quédate aquí, no vayas, no salgas de aquí. Es oscuro de noche, es muy peligroso. Se quedó todavía ahí Ruth descansando hasta la mañana. Muestra cuidado por su integridad, le vaya a pasar algo en esas oscuridades. Ahora también no solamente, sino muestra cuidado y respeto a la integridad moral de Ruth. La va a cuidar su reputación. Mire lo que dice el versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse los unos a los otros. Aún estaba oscuro. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era, ¿no? Eso podría generar un escándalo, podría arruinar la reputación de Ruth. Entonces él quiso cuidar su reputación moral de Ruth. Y no solamente eso, sino va a mostrar cuidado y provisión para Ruth y su familia y Noemí. Mire lo que dice el versículo 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, le midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. 6 medidas de cebada, cargó su cebada y se fue a la ciudad. Llévale esto a tu suegra. Luego ya nos cuenta que regresa a la casa de Noemí y ahora va a dar el reporte, ¿no? ¿Cómo te fue, no? Imagínese ansiosa Noemí. Yo creo que no pudo dormir esa noche Noemí.
No pudo dormir y estaba deseosa. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Versículo 17. Y cuando llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no te vayas a tu suegra con las manos vacías. Vimos en el capítulo 2 que Dios estaba trabajando con el corazón de Noemí, ¿verdad? De su amargura pasó a un corazón agradecido a Dios. Y Dios sigue trabajando con el corazón de Noemí, restaurándolo. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, versículo 21 dice: me fui llena y volví con las manos vacías. ¿Y qué le dice Dios a través de vos a Noemí ahora? Llegó con las manos vacías, dice. Pero Dios le está diciendo que no va a estar con las manos vacías. Desde el primer día que llegaron y comenzó la cosecha de la cebada, Dios le dio pan y trigo y cebada. Dios los ha alimentado. No les ha faltado ningún día. En Moab sí les faltó, pero aquí en Israel no les ha faltado comida. Y aún más, hasta que les da a manos llenas. A veces reclamamos a Dios, a veces nos quejamos contra Dios, pero Dios nos hace ver que a veces solamente son quejas de lo que creemos, de lo que nos parece. Pero Él nunca nos deja. Él nunca nos va a dejar sin provisión. Bendito sea el Señor. Y ya el versículo 18 es el último versículo de este capítulo 3. Vamos a ver a una Noemí que la alienta a tener paciencia y a esperar a Ruth. ¿Cómo ha cambiado el corazón de Noemí, verdad? Desde que llegó, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 18. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya este asunto hoy. Tal vez la vería nerviosa a Ruth ahora. Ahora ella es Noemí quien le está dando palabras para que se calme, para que espere y tenga paciencia. Comenzó con impaciencia el capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vos no se manifiesta, ¿no? No hay ninguna pedida de matrimonio, ¿no? No hay ningún acto de redención de parte de vos. Tan impaciente que ella hizo su propia estrategia, Noemí, ¿verdad? Pero el capítulo 3 mismo termina con paciencia y espera en Dios. Dios cambia las cosas, hermano. Dios nos va transformando, ¿no? Dios nos va haciendo madurar cada día. A veces vemos nuestra propia condición y decimos como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿no? ¿Quién me transformará de este cuerpo de muerte, ¿no? De este carácter de muerte que tengo, ¿no? Dios lo está haciendo y lo seguirá haciendo, hermano. Esa amargura, resentimiento, cosas, carnalidades que a veces dejamos fluir y damos cabida en nuestra vida. Busquemos al Señor, amén. Dios nos va a ir transformando cada día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo hizo con Noemí, lo hará con nosotros también. Lo está haciendo, hermano, tenga seguridad, lo está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces ahí nos quedamos en este capítulo 3. Ya en la siguiente semana estaremos viendo cómo se desenvuelve toda esta hermosa historia de la redención.